Ejercicio 6. 4 amigos, A, B, C y D. Digamos que estas letras corresponden a las iniciales de los nombres de estos 4 amigos. El señor A, el señor B, el señor C y el señor D. Dice que tienen diferentes profesiones. Digamos que las profesiones están representadas con la inicial M, N, ñ y O. Cada uno de estos amigos tiene una diferente profesión. Uno de ellos tendrá la profesión M, otro la profesión N, otro la profesión ñ y el último la profesión O. Y viven, dice aquí, en 4 distritos diferentes. Uno de ellos vive en el distrito representado con la inicial P, otro en el distrito con la inicial Q, el tercero en el distrito R y el cuarto en el distrito S. Responde a las preguntas a partir de la siguiente información. Se sabe lo siguiente. Primera proposición, M vive en Q. Segunda proposición, D es ñ. Siguiente proposición, O no conoce S. Siguiente proposición, ni D ni C viven en P. Última proposición, A vive en S. Nos hacen las siguientes preguntas. Primero, nos piden determinar dónde vive C. Y la segunda pregunta, ¿qué profesión tiene B? Pasemos a la resolución de este ejercicio número 6. Para la resolución del ejercicio, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de tabla vamos a emplear. Como de costumbre, para este tipo de ejercicios, tiene que aparecer primero los nombres de las personas. En este caso están como iniciales. Nos dicen 4 amigos, A, B, C y D. Ya están los nombres de las personas. Ahora tenemos que centrar nuestra atención sobre los rubros. En este caso hay 2 rubros. El primer rubro es profesiones, M, N, ñ y O. Y el segundo rubro es distritos, P, Q, R y S. Como es más de un rubro, entonces queda descartada la tabla de doble entrada. Aquí tenemos que utilizar, como en el ejercicio 5, una tabla corta y trabajar en este caso con 2 dimensiones porque son 2 los rubros. Si fueran 3 los rubros, trabajaríamos en 3 dimensiones y así sucesivamente. Pero usualmente solamente en este tipo de ejercicios se trabajan con 2 rubros, porque cuantas más información haya, o sea, cuantos más rubros hayan, el ejercicio se hace mucho más complicado. Usualmente se trabaja solo con 2 dimensiones. Entonces, lo primero que haremos será una tabla corta, donde pondremos en la primera fila los 4 amigos, en la segunda fila las profesiones y en la tercera fila los distritos. O sea, en nuestra tabla corta pondremos los nombres, el señor A, el señor B, el señor C y el señor D. Pasemos a la segunda fila. Aunque se puede poner en diferente orden, se recomienda siempre ponerlo en el orden en que se presenta en el ejercicio. En el ejercicio se presenta como primer rubro las profesiones y eso es lo que agregamos en nuestra tabla corta. Y finalmente el segundo rubro que corresponde a distritos, sus correspondientes casilleros, y recordemos cómo es que se resuelven las tablas cortas. En cada uno de estos casilleros hay que poner todas las opciones que nos presenta el ejercicio. Por ejemplo, en profesiones, revisemos el enunciado del problema. Nos dicen que las profesiones son M, N, ñ y O.
Estas 4 opciones las vamos a colocar para cada uno de los amigos. En esta parte donde dice profesiones, en cada uno de estos recuadros vamos a colocar esas letras iniciales. Para A, M, N, Ñ y O, que son las 4 profesiones. Para B, lo mismo. Para C y para D también. Entonces ya tenemos aquí las iniciales de las profesiones, las 4 que nos presenta el ejercicio para cada uno de nuestros personajes, el señor A, el señor B, el señor C y el señor D, con estas 4 profesiones, para de esa manera ir descartando y confirmando las profesiones que corresponden a cada uno de ellos. Lo mismo hacemos con los distritos. En el ejercicio nos dicen que los distritos son P, Q, R y S. Entonces agregamos en cada casillero para cada uno de estos personajes esos distritos que son P, Q, R y S. O sea, para A, P, Q, R, S. Para B, P, Q, R, S. Y lo mismo para C y para D. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a pasar a analizar cada una de las proposiciones para ir confirmando o descartando cada uno de estos valores para cada personaje. Vamos a la resolución entonces del ejercicio analizando cada una de las proposiciones. Primero analizamos cada proposición. La primera proposición dice que M vive en Q. M viene a ser una profesión, o sea, aquel que tiene como profesión M vive en el distrito Q. Como la profesión está en la segunda fila, entonces esto corresponde a la segunda dimensión y estará aparte de la tabla corta que hemos elaborado. O sea, aquí no vamos a escribir nada. Dice que M, que yo no sé quién es M, pues será B, C o D. Dice que vive en Q. Entonces lo vamos a poner aparte. En un recuadro aparte, entonces ponemos esa proposición. M vive en Q. O sea, el que tenga la profesión M es el que vive en Q. Lo dejamos aparte y reservamos esta información. Continuamos con nuestro análisis. En esta segunda información nos dice que D es Ñ. O sea, D viene a ser una de las personas y es Ñ. O sea, Ñ viene a ser una profesión. Quiere decir que el señor D tiene como profesión Ñ. Esta segunda proposición ya la podemos incorporar en nuestra tabla corta. D es Ñ. Aquí entonces tenemos el casillero de D y a continuación vamos a relacionarlo con Ñ porque dice que D es Ñ. Por lo tanto, esta Ñ vamos a ponerla de color azul que nos indica que la profesión de D es Ñ. Ya tenemos un resultado y lo estamos incorporando aquí en nuestra tabla corta. Por lo tanto, si D es Ñ, C ya no será Ñ. Eliminamos esa opción, lo ponemos de color rojo, también igual la Ñ para B, rojo, y la Ñ para A, rojo. Que quiere decir que la profesión Ñ no es de A, tampoco de B, tampoco de C, sí es de D. Por otro lado, aquí en este recuadro que corresponde a las profesiones de D, queda descartada entonces la N, no es la profesión de D, M tampoco, O tampoco. Muy bien, ese es el procedimiento que hay que hacer siempre. Primero ir verificando un dato que nos den y de ahí vamos haciendo los descartes correspondientes. Pasamos ahora a la siguiente proposición. En la siguiente proposición nos dicen que O no conoce S, es decir, aquel que tiene la profesión O no conoce el distrito S. Por lo tanto, esta información la vamos a colocar aparte. Estará entonces en la segunda dimensión, o sea, fuera del recuadro. Ahí vamos a colocar O, que corresponde a la segunda fila, y nos dice que no conoce S. O sea, obsérvese, O no conoce S, dice.
Bueno, pero O puede ser A, puede ser B, puede ser C. Por esa razón es que hay que ponerlo aparte. Y además porque se encuentra en la segunda fila donde están las profesiones. Cuando es la segunda fila, ya no se escribe dentro del cuadro, sino fuera del cuadro. O sea, nos quedaría de esta manera. O no conoce ese. Pasemos a la siguiente información. En la siguiente proposición nos dicen que ni D ni C viven en P. O sea, para D tachamos P y para C tachamos P porque D tampoco C viven en P. Vamos a la tabla corta para tachar P en D y también tacharemos P en C. O sea, tachamos esta P, es decir, lo ponemos de color rojo. Lo mismo hacemos para P que corresponde a C, color rojo porque lo estamos tachando. Lo que dice entonces es que ni D ni C conocen P o viven en P. Por lo tanto, queda descartado P para C y para D. Continuamos. A vive en S. Acá nos dicen que A vive en S. A es persona. Por lo tanto, quiere decir que hay que considerarlo en la tabla corta. A vive en S. En nuestra tabla corta, entonces tenemos A y nos dice que vive en S. O sea, esta inicial S es la respuesta para A vive en S. Y si A vive en S, vamos descartando lo que ya no corresponda. Esta R quedaría descartada. También la Q quedaría descartada. Y finalmente la P también quedaría descartada. Por otro lado, si A vive en S, entonces B ya no puede vivir en S, porque cada uno, como dice el problema, vive en un distrito diferente. C tampoco vivirá en S y D, de la misma manera, no podrá vivir en S. Bien, esta es toda la información que nos da el ejercicio. Pues todavía quedan incompletos, por supuesto, algunos datos y lo vamos a completar con ayuda de estos valores adicionales que lo hemos puesto fuera de la tabla, en la parte inferior. Acá lo tenemos. Por ejemplo, acá tenemos la información que nos dice que M, o sea, el que tiene profesión M vive en Q. El que tiene profesión M vive en Q. Entonces, vamos a hacer el análisis correspondiente. Centrémonos en D. En D, la profesión de D es ñ. La profesión de D no es M. Entonces, acá nos dice que M vive en Q. O sea, M con Q son juntos. Entonces, si vemos aquí, la M la hemos descartado. Por lo tanto, no puede vivir en Q. También descartamos Q. ¿Por qué razón? Porque según este análisis, M debe ser con Q. Como aquí hemos tachado la M, entonces tendremos que tachar la Q. Obsérvese en D los distritos. Se descartó P, se descartó Q, se descartó S. El único distrito que queda para D es la R. Por lo tanto, esta R viene a ser el distrito donde vive D. Entonces vamos descartando esta R para el resto de personas que vienen en el problema. Es decir, para A descartamos esta R, ya no será R, ya lo descartamos. Para B también descartamos R, no vive en R el señor B. Y para C también descartamos esta R, no vive en R el señor C. El que vive en R es el señor D. Muy bien. Hechos esos descartes, obsérvese ahora los distritos para C. Quedó descartado P, también R y también S. El único distrito que queda para C es Q. Por lo tanto, quiere decir de que forzosamente C vive en Q. C vive en Q. Y como C vive en Q, entonces quiere decir de que la profesión M, que es con Q, los dos son juntos, corresponden a C, porque M es junto con Q. Como aquí nos salió Q, quiere decir de que el otro debe ser M, porque M es con Q. Aquí tenemos, ¿no? M es con Q, M es con Q. Por lo tanto, esta M queda descartada para los otros personajes. Para A descartamos la M, para B también descartamos la M y para D ya lo habíamos descartado, porque la M corresponde a C y vive en el distrito Q.
Por lo tanto, descartamos las profesiones N y O para C. ¿Por qué razón? Porque la profesión de C es M. Muy bien, y ahora seguimos con nuestro análisis. Nótese que quedan N y O como profesiones para A y N y O como profesiones para B. Por otro lado, en los distritos, aquí nos faltó cancelar, miren. C vive en Q, por lo tanto B ya no va a poder vivir en Q. Descartamos esta Q. Muy bien, ya hemos descartado esta Q y entonces el único distrito que queda para B es P, o sea, quiere decir que el señor B vive en el distrito P. Ahora continuamos con este análisis. Dice que O no conoce S, y si O no conoce en S, no vive en S, porque no tendría sentido. Si conoce S, entonces tiene que vivir ahí. Entonces A no puede ser O, porque o sea, el que tiene como profesión O, no conoce S, y si no conoce S, no viviría en S. Por lo tanto, no tiene lógica. Quiere decir de que A no tiene como profesión la O, y por lo tanto, la única profesión que queda para A será N. Listo. Entonces, A tiene como profesión la N y vive en el distrito S. Y si A vive en N, entonces B ya no vivirá en N. Descartamos esta N. Listo. Y la única opción que queda para B es la profesión O. O sea, la profesión de B es O. Entonces ponemos de azul la letra O para el señor B. Quiere decir que B tiene como profesión la O y el distrito donde vive B es P. Y tiene sentido porque el que tiene la profesión O, que en ese caso es B, no conoce S. Y obviamente, si la profesión O es de aquella persona que no conoce S, entonces tiene que ser B. Y no puede vivir este señor B, ya que tiene como profesión O en S. Tiene que vivir en otro distrito. Y ese otro distrito en este caso es P. Y ahora sí ya empalma todo. En resumen, entonces aquí A tiene como profesión N y vive en el distrito S. B tiene como profesión O y vive en el distrito P. C tiene como profesión M y vive en el distrito Q. Finalmente D vive en el distrito R y tiene como profesión ñ. Pasemos ahora a contestar las preguntas que nos hacen en este ejercicio. La primera pregunta es, ¿dónde vive C? Y la segunda pregunta que nos hacen es, ¿qué profesión tiene B? Entonces vamos a colocar nuestras respuestas, hacemos un recuadro y aquí vamos a completar dichas respuestas. En primer lugar nos dicen dónde vive C. Observemos el cuadro para encontrar dónde es que vive C. En nuestra tabla corta, C vive en el distrito Q. C vive en Q. Pasemos a responder justamente de esa manera la primera pregunta. Aquí tenemos la respuesta, C vive en Q. Determina dónde vive C. C vive en Q. Según la tabla, al haber observado bien, hemos notado de que C vive en Q. Segunda pregunta, ¿qué profesión tiene B? Observemos nuestra tabla. ¿Qué profesión tiene B? B tiene como profesión O. Aquí lo tenemos, ¿no? B tiene como profesión O. Pasemos a responder esa segunda pregunta entonces. Podemos poner simplemente B es O. O también B tiene como profesión O. No hay ningún problema en la forma como se respondan las preguntas, pero eso sí que correspondan los datos según el resultado que hemos obtenido en la tabla corta. Y aquí tenemos entonces la respuesta de nuestro ejercicio número 6.